todos. Y nada, daros la bienvenida a esta segunda jornada del Congreso de ISACA Valencia. Un congreso que este año está hablando sobre el Internet de las cosas, sobre la gran implicación que tiene hoy en día en definitiva, para muchísimos sectores. Dentro de todo esto, la revolución del Internet de las cosas tiene el potencial de suponer una transformación absolutamente extrema. Y esto es así para prácticamente todos los sectores. Va a cambiar cómo funciona la economía y va a cambiar, al final, cómo trabajan las personas en cada una de las organizaciones. Puede suponer un gran valor y permitir aumentar lo que sería la competitividad de las empresas. Y a lo largo de lo que sería esta sesión de hoy, vamos a ir viendo distintos aspectos en los cuales va a influir de forma absolutamente determinante. Tenemos una parte muy importante de esa responsabilidad de securizar el Internet de las cosas, de auditar y de gobernar ese Internet de las cosas. Así que nada, bienvenidos, segunda jornada de este congreso y arrancamos ya. Arrancamos directamente con Pablo Ballarín. Pablo Ballarín es consultor en Govertis, Cybersecurity Advisor, consultor de ciberseguridad, auditor de tecnologías de la información, especializado en operadoras de telecomunicaciones, gestión de proyectos, es articulista e investigador de nuevas tendencias en su vertiente de seguridad. Un profesional interesado en disciplinas que van más allá de la tecnología con el objeto de integrarlas. Pablo nos va a presentar ahora en esta primera ponencia distintas vertientes, hacia dónde está avanzando todos los aspectos de Internet de las cosas y, en definitiva, qué nos deparará el futuro y cómo podemos gobernarlo. Así que, Pablo, adelante. Vale. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la presentación. Y, bueno, lo primero de todo es, quería trasladar un mensaje de Juan Miguel Pulpillo, que es la persona que tenía que estar aquí conmigo en estos momentos. Tenía que ser una mesa redonda, y al final se ha convertido, pues bueno, simplemente en una presentación. Entonces, lo primero de todo me ha trasladado que, por favor, que pida sus disculpas, ¿de acuerdo? Me ha escrito desde Sevilla, de hecho, me ha escrito a las 2 de la mañana diciendo que seguro no iba a venir, ¿vale? Antes de empezar, también quería arrancar con un agradecimiento a ISACA Valencia por la invitación y, sobre todo, por todo el trabajo que han hecho. He tenido la suerte de ver un poco, de ver cómo se organizaba esto como espectador distante, y la verdad es que, bueno, me ha sorprendido bastante por todo el trabajo que hay detrás. Sabía que había trabajo, no sabía que había tanto trabajo, y la verdad es que me gustaría que todo esto que se está llevando a cabo aquí se pudiera llevar en Zaragoza, que es la ciudad donde vivo y donde trabajo. Entonces, la charla de hoy está pensada en la evolución del Internet de las cosas y pensando si todos los problemas que nos puede traer van a suponer un nuevo paradigma, ¿de acuerdo? Un cambio de paradigma. Y toda esta va a ser una reflexión esta charla, una reflexión en torno a esta temática, ¿de acuerdo? Y surge de un poco de una serie de preocupaciones que teníamos Juan Miguel Pulpillo y yo en el trabajo que llevamos a cabo como consultores de seguridad, como consultores de riesgo, como consultores de cumplimiento y como usuarios finales, ¿de acuerdo? Como consultores de seguridad, nuestra preocupación principal es que vemos con preocupación que si el perímetro de seguridad ha sido roto y para nosotros está siendo bastante complicado de gestionar, ¿de acuerdo? Una vez que la tecnología ya no está ubicada en el centro de datos, sino que está ubicada en smartphones y está ubicada en el cloud, pues el hecho de empezar a traer una serie de dispositivos que no están dentro del alcance de nuestro sistema de gestión, pero que son dispositivos que aumentan sus posibilidades porque tienen sensores, porque tienen sistemas de almacenamiento, porque pueden procesar información y la pueden transmitir, ¿de acuerdo? Y objetos que son cotidianos, que son impresoras, que son wearables, que son una serie de objetos, pues vemos que esto va a ser, bueno, y lo es, porque ya empieza a ser un quebradero de cabeza para los responsables de seguridad, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Por otra parte, como usuarios finales, que hemos pasado de tener uno o dos, como muchos dispositivos, a tener toda una serie de amalgamas de dispositivos en casa que, a su vez, que pueden procesar, almacenar y transmitir información y que, desde un punto de vista de la seguridad, suponen una multiplicidad de objetos que son hackeables, una multiplicidad de objetos que envían información a no sabemos quién, a Google, Facebook, pero también a toda una serie de fabricantes que
que están armando una serie de negocios paralelos a lo que normalmente ya nos están vendiendo, y un aumento de las posibilidades de acoso. Entonces, tenemos ahí tres vertientes de seguridad que vemos con preocupación como usuarios finales, ¿de acuerdo? Partiendo de este punto decimos, bueno, obviamente esta predicción de 50 billones de dispositivos que están previstos para 2020 no se va a parar aquí, la cosa va a ir a más. Entonces, queríamos entender un poco cuál era el hilo conductor de todo esto, de un poco esta transición que estamos teniendo ahora, que estamos teniendo un aumento exponencial de los ataques y hacia dónde va a ir. Y para entender un poco esta evolución, ¿qué hemos hecho? Pues irnos un poco para atrás, ¿de acuerdo? Y entender de dónde viene un poco todo esto. Y para mí, desde mi punto de vista, lo más fácil de entender esta tendencia es partir de la base, partir de lo que los ingenieros conocemos bien, que es la ley de Moore, ¿de acuerdo? La ley de Moore es una ley emitida, no es una ley, es una previsión, ¿de acuerdo?, hecha por el ingeniero Gordon Moore en el 65. Gordon Moore fue el creador de Intel, que dijo que estaba viendo en el año 65 que el número de transistores en un área de microprocesador aumentaba a un ritmo, se doblaba cada 2 años, ¿de acuerdo? Se trata de una tendencia que se ha ido cumpliendo hasta ahora. Cuando hablamos del número de transistores por microprocesador, por extensión, estamos diciendo que las capacidades de computación de la tecnología se multiplican por 2 cada 2 años. O otra manera de verlo, por abuso de lenguaje, es que el espacio que ocupa este número de transistores se reduce por la mitad cada 2 años, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo lo vemos visible? Pues lo vemos visible con ejemplos que seguramente todos hemos oído. Un ejemplo es la solución que tenía la NASA en el año 69 para enviar el hombre a la Luna, basado en el sistema 7 de IBM, ocupaba prácticamente 2 salas parecidas a esta, ¿de acuerdo? Es una capacidad que, obviamente, con el paso del tiempo, a medida que iba evolucionando la ley de Moore, se iba encogiendo y pudimos tenerlo en los años 80 prácticamente en los PCs que teníamos en casa. ¿De acuerdo? No hubo que esperar 30 años más para ver cómo evolucionaba esto, pues porque poco después, unos 15 años después, los smartphones que teníamos el tamaño que podemos tener en nuestro bolsillo, tenían prácticamente la misma o mayor capacidad de lo que tenía la NASA en el 69, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues ya vemos un poco cómo puede ir la cosa. Empequeñecimiento o en un mismo espacio, las posibilidades aumentan, ¿de acuerdo? Aumentan y aumentarán. Obviamente hay teorías que dicen que todo va a tener un límite, hay un límite físico, pero lo que es innegable es que va a seguir por lo menos 10-15 años más, ¿de acuerdo? Pasará a otros materiales, pero esto va a seguir. ¿Qué implica que haya capacidad desde el punto de vista de la seguridad? Implica que podemos poner mucho software, cada vez más software. Podemos meter cada vez más líneas de código, ¿de acuerdo? Que es aquí lo fundamental. Líneas de código quiere decir que todos los programadores saben que más o menos, cada 1000 líneas de código hay un bug, es decir, un efecto no previsto dentro del funcionamiento del dispositivo que tiene el software y que tiene la electrónica. Un bug, un error no previsto dentro de 1000 líneas de código, pues tampoco es mucho, pero a medida que vamos teniendo más tecnología, pues no son 1000 líneas de código lo que tenemos. Tenían varios cientos de miles de código el primer Windows NT, pero a medida que íbamos pasando a otros Windows, pues íbamos pasando de 5 millones a 1 millón, 5 millones, 50 millones, y al final tenemos ahora sistemas operativos de Apple o de Windows que más o menos llegan a los 80 millones de líneas de código. Entonces esto nos da una idea de, obviamente, las posibilidades de explotación que pueden tener todos estos dispositivos. No quiere decir que de esas 80 millones de líneas de código realmente haya esa proporción de vulnerabilidades, pero es una posibilidad, ¿de acuerdo?, que existe y que obviamente se van a aprovechar quien tiene el conocimiento, ¿de acuerdo? Y quien tiene el conocimiento es básicamente el crimen organizado. Un crimen organizado que precisamente cada vez se organiza más y que, pues con la experiencia que tiene de 10-15 años, sobre todo con dispositivos que están conectados a Internet, pues tiene
a su disposición una amalgama, una industria creada para explotar no solo lo que hay ahora, sino está listo para explotar cualquier cosa que se pueda conectar y que tenga posibilidad de almacenamiento. ¿De acuerdo? Partiendo de este punto, y luego, que obviamente no se trata únicamente de las vulnerabilidades en los ataques por parte de, por ejemplo, un crimen organizado de ciberactivistas. Esto es un aspecto de la seguridad de los nuevos dispositivos. Otro aspecto, obviamente, que no voy a adentrar porque no es mi tema, yo no soy abogado como Pulpillo, que era su tema, era el tema de la privacidad. ¿De acuerdo? El tema de la privacidad, que a medida que tenemos más aparatos con más posibilidad de transmitir información, tenemos más posibilidad de enviar datos privados, ¿de acuerdo? Y son datos que cada vez van a aportar mayor información sobre nosotros. No es solo información de las navegaciones que hacemos o de dónde nos desplazamos, sino prácticamente de un seguimiento continuo y muy preciso de todas nuestras actividades, ¿vale? Teniendo claro esto, ¿la tecnología hacia dónde se va a dirigir? Pues prácticamente se va a dirigir hacia todo aquello que se pueda automatizar y todo aquello que tenga una base científica por detrás, es decir, todo aquello que pueda ser digitalizado, ¿de acuerdo? Digitalizar significa aumentar las posibilidades, pero si por detrás hay toda una teoría, podemos digitalizarlo, ¿de acuerdo? Una buena referencia para ver por dónde, hay muchas predicciones, hay mucha gente que habla del futuro, pero para mí un punto fundamental de partida para entender por dónde va a ir todo es precisamente quien está estudiando mucho el tema del crecimiento exponencial, que es desde la Singularity University, ¿de acuerdo? Desde este punto, desde esta universidad basada en Silicon Valley y donde están adscritas pues, un montón de fabricantes de Google, Facebook y fabricantes de ahí de la zona, pues están un poco dirigiendo las tendencias. Vamos a centrarnos en tres tendencias que para mí son muy paradigmáticas de precisamente por dónde van a ir la evolución de este Internet de las cosas, ¿de acuerdo? No es una evolución que vayamos a ver dentro de 5 o 10 años, sino que son cosas que a nivel, ni siquiera a nivel de prototipo, sino que en primeras versiones ya se están comercializando, ¿de acuerdo? Y me refiero a tres campos muy particulares, que son la robótica y la inteligencia artificial, que son la tecnología o biotecnología, ¿de acuerdo? Y soluciones basadas en interfaces de máquina con cerebros, ¿de acuerdo? Voy a empezar muy rápidamente con todo lo que tiene que ver con la robótica. Bill Gates ya apuntaba hace poco que prácticamente en los países desarrollados existiría algún tipo de robot en todas las casas en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Existe toda una serie de fabricantes, sobre todo en Corea del Sur y en Japón, que ya ponen a disposición robots que llevan a cabo tareas que realizamos nosotros, tareas de cuidados y tareas que llevan a cabo médicos, ¿de acuerdo? Ya no solo de telepresencia, sino también de cuidados de las personas mayores, ¿de acuerdo? Empresas como Givo, iRobot o Mantaro son empresas bastante punteras y que precisamente están seguidas muy de cerca por empresas como Google o como Facebook, precisamente porque la información que les van son robots que están allí, cumplen una serie de tareas, tienen unos algoritmos de inteligencia artificial brutales, aprenden cada vez más rápidamente y obviamente nos aportan unas funcionalidades envidiables, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que tienen muchísimas cámaras, tienen sensores, están detectando continuamente qué es lo que estamos haciendo y obviamente esa información no se queda en local, es información que se comparte y que realmente no sabemos muy bien qué se hace con ella. Y obviamente quien dice robots conectados a Internet habla de robots hackeables. Que Windows tenga un bug en nuestro portátil, pues bueno, asumimos el riesgo de que nos van a robar información, de que nos la van a dejar indisponible, de que nos van a pedir algo por ella, ¿de acuerdo? Que un robot sea hackeable, un robot que está cuidando a nuestros padres, a nuestros abuelos y que tiene una serie que puede manejar cuchillos, que tiene puños, que se puede mover, que puede hacer toda una serie de acciones, pues no hace tanta gracia, ¿de acuerdo?
y obviamente la información que puede sacar de nosotros va a permitir que empresas data brokers como Axiom pues creen perfiles de nosotros, pues no ya que se ajusten a la realidad, sino perfiles de nosotros, tal cual, nos tengan totalmente etiquetados. Esto en el campo de la robótica y la inteligencia artificial. En el campo, en campos relacionados con la biotecnología nos pasa algo similar, ¿de acuerdo? Tenemos dispositivos, y no hablamos ya de futuribles, sino de dispositivos que ya se comercializan, implantes, ¿de acuerdo? Existe una empresa que se llama Proteus Health System que comercializa una serie de píldoras del tamaño de granos de arroz que tienen unos nanoprocesadores, podríamos decir, a los cuales tienen una mini batería que puede funcionar con, pues con diferentes componentes químicos que existen dentro del cuerpo. Con esa tiene una serie de sensores que detectan la actividad de una serie de aspectos de nuestro cuerpo y que la pueden transmitir a baja frecuencia y a razón de 18 bits a objetos wearable que podemos tener a nivel de reloj, ¿de acuerdo? Son distancias muy pequeñas, pero lo suficiente para estos dispositivos. Obviamente estos dispositivos ya están allí, de este reloj se conectan a apps y ya pues, a través de Bluetooth, Wi-Fi, lo que sea, pero ya está allí. Ya tenemos toda una serie de dispositivos que podemos tener dentro de nuestro cuerpo y que van a transmitir información. Obviamente es información que va en un solo sentido de momento, va en el sentido del cuerpo hacia afuera, ¿de acuerdo? Pero vamos, ahora son 18 bits, a medida que vaya avanzando este crecimiento, obviamente serán bytes y no será una distancia corta, sino que directamente ya serán otra serie de protocolos con una serie de posibilidades aún mayores, ¿de acuerdo? Entonces, el hackeo de este tipo el impacto de un hackeo de este tipo de tecnología, pues obviamente es como lo que hablamos de los robots. No es lo mismo que un hackeo de un portátil o el hackeo de un smartphone, ¿vale? Finalmente, el otro ejemplo que veía muy interesante y que es real también es estas tecnologías basadas en EEG, ¿de acuerdo? Que emiten la actividad cerebral del electroencefalograma, ¿de acuerdo? Y que son capaces, de momento, de una forma más o menos no del todo, o sea, bastante avanzada, prever la actividad del cerebro para prever un poco qué es lo que se quiere hacer, ¿de acuerdo? Ya existen empresas que comercializan. Emotiv es una de ellas, es bastante conocida en Australia y en la zona de Silicon Valley, ¿de acuerdo? Y tiene su producto estándar, es toda una serie de implantes, cada vez son más pequeños, no son intrusivos, sino que se ponen en la base de detrás de la cabeza y que se están usando para interfaces con juegos, para temas de gaming y cuyas capacidades también se están utilizando para implantes oculares, implantes auditivos, ¿de acuerdo? Y también para corregir disfuncionalidades sensoriales y cognitivas, ¿de acuerdo? Que pueden existir en diferentes pacientes. Aquí esto ya es un paso más allá de estos impactos que puede tener el hackeo, un posible hackeo de dispositivos de este tipo, ¿de acuerdo? El hecho de que no solo que nos puedan llegar a sacar información, vamos a ponernos en un caso extremo, prácticamente de lo que pensamos, ¿de acuerdo? No es ya de nuestra actividad, prácticamente de lo que pensamos. Incluso la posibilidad al revés, cuando ya se puede hacer, de enviar información a estos sensores, pues allí sí que es lo que habíamos nosotros bautizado con esta charla. Es un cambio de paradigma total, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos abre, pues es algo bastante preocupante, ¿de acuerdo? No decimos que, entonces ya pasando un poco a qué hacer con todo esto, cómo enfocarlo, ¿de acuerdo? Obviamente existen, hay una serie de propuestas que se pueden hacer, pero básicamente están todas enfocadas a la misma cosa que se hace con un poco lo que hemos estado viendo en todas estas charlas. Primero, regulación y regulación fuerte y desde ya mismo, y educación a las personas, a los usuarios finales, ¿de acuerdo? Realmente las dos pueden ir de la mano, ¿de acuerdo? Cuanto más educación tenga la gente, más va a exigir que
por mucho que los aparatos sean baratos y tengan funcionalidades, si no te ofrecen una serie de commodities que tienen que ir por defecto, que es la seguridad de todos estos aspectos, de la privacidad, la seguridad, controles que me aseguren que mi dispositivo no se va a quedar indisponible, que nadie va a poder acceder, que nadie va a poder robar esta información que tenemos allí, pues si hay más concienciación en estos aspectos, pues se va a exigir que haya más regulación y que existan sellos, una serie de sellos de calidad, ¿de acuerdo?, para proteger estos puntos. Y un aspecto fundamental de la regulación, por el cambio de paradigma que estamos hablando, pasa por que no sea una regulación puramente tecnológica. No se trata únicamente de poner controles tecnológicos, se trata de que sean regulaciones con expertos pluridisciplinares, ¿de acuerdo? Aquí tiene que haber no solo tecnólogos, no solo ingenieros, tiene que haber tiene que haber psicólogos, tiene que haber gente de medicina, tiene que haber gente que sepa entender los comportamientos, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de paradigma del que estamos hablando pasa por una regulación por una regulación diferente al que estamos acostumbrados, y una regulación que tiene que, por el crecimiento exponencial que estamos viendo y que lo que va a hacer va a ser sacar tecnologías cada vez más rápidamente, pues que se tenga que aplicar desde ya, ¿de acuerdo? Y como simplemente quiero poner un ejemplo de la labor que lleva a cabo INCIBE en este aspecto, ¿vale? Como a nivel de educación. Yo me apunté hace poco al programa de cibercooperantes, ¿de acuerdo?, para un poco por la preocupación esta que veo, en principio para dar charlas en el colegio de mi hijo, ¿de acuerdo? Y para temas muy particulares de bullying a través de redes sociales y por extensión en el uso de tecnologías, ¿de acuerdo?, de este tipo de tecnologías, de móviles, de redes sociales. Pero lo que veíamos, hablando un poco con los directores, era que el problema no es tanto el niño, ¿de acuerdo? El problema es más enfocarlo a nivel de la educación de los padres. Entonces, lo que estábamos haciendo es empezar a organizar charlas para los padres, empezar a organizar charlas para los profesores. Cuando hablamos de educación, tiene que al niño, si no se le educa desde el principio, pues y si no se le educa desde casa, no solo desde el colegio, pues va a haber un problema. Entonces, la concienciación que tiene que venir no es solo regulatorio, sino que tiene que venir también prácticamente en todos los aspectos de la sociedad, ¿vale? Y yo creo que el mensaje ha quedado bastante claro, a pesar de no contar con el acompañante, y vamos a dejarlo aquí, lo vamos a que sea breve, y si tenéis preguntas, pues eso. Bueno, menudo repaso nos ha dado Pablo, ¿no? O sea, no sé si conocíamos, bueno, la verdad, o sea, ha nombrado muchas empresas, muchas tecnologías que la verdad eran desconocidas, en mi caso, en algunos casos, y vamos, entiendo que son puntos pioneros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Si queréis hacer alguna, no sé, vamos, entiendo que simplemente, vamos, o sea, de viva voz va a ser más que suficiente hacerlo. De todas formas, Pablo, ¿cuánto tiempo tú crees que vamos a tardar en ver aquí este tipo de tecnologías? O sea, porque hasta ahora son temas muy de nicho, ¿no?, muy localizados. Has mencionado Australia, has mencionado Corea del Sur, has mencionado Japón, es decir, parecen industrias con un foco muy nacional. ¿Qué salto a la internacionalización esperas, o qué proceso probablemente de copywriting o algo por parte de grandes multinacionales? O sea, ¿cuánto va a tardar eso en llegar a Europa, en llegar directamente a impactarnos a nosotros? Bueno, a ver, un poco por diferentes soluciones que han ido apareciendo. A ver, pueden haber varios factores. Uno es que lo acelere, que estas tecnologías lo aceleren precisamente grandes, o sea, gigantes como Google o Facebook, que al fin y al cabo que van a venir de la mano de ellos, porque son ellos los que o van a comprar estas tecnologías, o van a comprar directamente, comprarán estas empresas y le pondrán el nombre de Google Health, Google Robot, lo que sea, y esto pues obviamente abaratará muchísimo los costes y lo traerá. Porque claro, es más complicado que sea algo masivo, que
ellos mismos puedan abarcar mercados como el europeo o el español en particular y que se implanten así de esta manera. Entonces, cuando una cosa va a ser que cuando ellos los grandes se decidan, eso puede ser un aspecto. Prevés que, bueno, o sea, este año yo creo que ha sido el año de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, probablemente como gran paradigma que está aterrizando y que se está generalizando, ¿no? ¿Prevés que a 5 años vista, por ejemplo, podamos tener robótica al final industrias, probablemente primero en el sector privado y luego calar a nivel de hogares o incluso a nivel de hogares? Sí, a nivel de industria está clarísimo. A nivel de industria, de hecho, la previsión es que solo en Estados Unidos, que antes del 2023, y esto es un estudio que está hecho, prácticamente la mitad de los trabajos que existen ahora estarán automatizados por robots o robots humanos o robots que llevan a cabo alguna actividad parecida a la humana. O sea, a nivel de la industria esto está seguro, y de todas formas hay un montón de... la industria automovilística y la logística, eso ya está totalmente mediada por robots. O sea, eso ya está ahí y está establecido desde hace tiempo. Pues, o sea, a nivel de la industria, seguro. En la industria pesada, y a medida que se vayan abaratando los precios, pues bueno, lo estamos viendo también en supermercados, en centros comerciales, que ya empezamos a tener mediadores que realizan las actividades de los empleados, sobre todo las que son supuestamente de más bajo nivel, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que sea que los CEOs o los responsables financieros vean que esa transición ya está ahí y es más barata que pagar una nómina de un empleado, pues... va a ser prácticamente inmediato. Va a ser, sí. Muy bien. Y desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana, o sea, del alcance teórico, ahí ya lo tengo un poco más... Es que, bueno, Aragón aún, pero... conquistando Zaragoza, sí. ¿no? Parece que esto, empieza, ¿no? Pero bueno, desde el ámbito autonómico, por decirlo de alguna forma, desde una región, ¿no? Lleguemos... Barcelona ya te cuenta con su propio capítulo, pero podemos meternos por el interior, ¿no? Sí. O sea, podemos alcanzar ahí. Vamos a ver, aquí entre la audiencia ahora mismo hay gente que tiene influencia, por decirlo de alguna forma, a la hora de, bueno, pues de a lo mejor formar, concienciar, legislar. Vale, Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué parte crees que a lo mejor queda en el ámbito autonómico? Es decir, ¿qué se puede hacer aquí? Porque comentabas al principio que había un tema fuerte de regulación. Probablemente este tipo de regulaciones vengan a nivel europeo, Tendrán que venir, sí. Tendrá que venir a nivel europeo. O mundial directamente. O mundial, Sí. El gobierno mundial se acerca, señor. Sí. No, precisamente estábamos hablando... Bueno, espera, termina y te contesto. No, o sea, básicamente es ¿qué podemos hacer desde lo local? Por decirlo de alguna forma, o sea, sin esperar a normativas. Sí, a ver, o sea, lo que está claro, ayer lo estábamos hablando con mi hermano, era que muchas de estas cosas, o sea, tienen que venir de un consenso, o sea, tienen que venir o impuestos desde arriba y con un consenso de los grandes fabricantes y de los grandes mediadores, o obviamente nadie lo va a adoptar, cualquier regulación que haya. Regulaciones hay, y hay muchas, o sea, en el tema del Internet de las Cosas, el IECubo, ENISA, bueno, ayer tenía que hablar el compañero de ENISA, ISO, la propia ISO, OWASP tiene una serie de puntos súper interesantes. Regulaciones hay, la cosa es, o se están terminando o se van a terminar en los próximos meses. La cosa es que sea un consenso y que se adopte, ¿de acuerdo? Y que lo lleguen a adoptar. Y que sea obligatorio, y luego obviamente tiene que ir bajando. Desde ISOs o desde, no sé si desde otros organismos, tiene que venir muy recomendado a los países a nivel político, que obviamente van a ir bajando, pero a nivel local obviamente existe, para mí lo fundamental, eso es lo que estaba hablando antes, es la educación, y educación que parta un poco del sentido común. Entonces, algo tipo lo que hace INCIBE, por ejemplo, que perfectamente es aplicable a colegios, a universidades, y no solo a colegios y universidades, sino a nivel divulgativo, que incluso es algo que se puede trasladar a televisiones. Digo, de la misma manera que se habla de responsabilidad social o de otro tipo de responsabilidad, ese tipo de responsabilidad, porque al fin y al cabo es una responsabilidad y un conocimiento, pues obviamente se pueden hacer muchísimas cosas a nivel local. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión?
ha introducido muchos temas y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. O sea, que creo que empezamos con fuerza la jornada, ¿eh? Así que nada, Pablo, pues oye, muchas gracias. He sido breve, ¿no?